acerca de la historia de la investigación y desarrollo, de cómo comenzó a investigarse todo acerca relacionado a la ciencia y todo lo demás que tiene que ver con desarrollar y cómo construir sobre el conocimiento que ya se tiene. Entonces, para comenzar, le voy a hablar acerca de el principio de todo. Solo den un par de segundos. Bueno, ok. Voy a compartirles eh, una presentación. No es la mejor. O sea, podría estar mejor estéticamente. Pero lo importante es el mensaje que les quiero transmitir con esto. Entonces, la investigación y desarrollo, R&D es de Research and Development en inglés para lo que representa investigación y desarrollo, es algo que se ha hecho a través del tiempo, desde el principio de la escritura, incluso desde antes que se inventara la escritura, cuyo punto es desarrollar cosas, dejárselas a las generaciones futuras para que estas generaciones sigan construyendo sobre esto que nosotros ya conocemos. Entonces, para empezar, nos vamos al nacimiento de la ciencia, al nacimiento del pensamiento crítico, de la filosofía, de la democracia, y al nacimiento de la medicina tal como la conocemos hoy en día. Aquí pueden ver un contraste de la ciudad de Atenas desarrollada atrás, la ciudad, y de la historia que tienen los edificios que tienen ya muchos siglos, varios milenios de estar ahí. Cómo se ha conservado esa historia y cómo se ha conservado también todo lo que han desarrollado estos, no solamente físicamente, sino el conocimiento intelectual que nos han dado. Entonces, Grecia, el principio de la ciencia. ¿Qué significa la ciencia o qué significaba la ciencia para los griegos? Fue el primer lugar donde se desarrolló una democracia. Democracia significa, para los que dudo que nadie lo sepa, pero democracia es cuando un pueblo decide lo que se va a hacer por todo el pueblo en general. Esta fue una idea revolucionaria porque antes solo habían monarquías o gobiernos totalitarios, si es que podemos llamarlo gobiernos, porque no habían organizaciones gubernamentales en ese tiempo. Y la filosofía probablemente es el legado más grande que nos han dejado los griegos. La filosofía griega, tal como se conoce, fue algo bien novedoso y si se hubiera hecho en la Edad Media, probablemente hubiera sido algo prohibido. Porque la forma de pensar de los filósofos griegos fue que todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene que ser posible de explicar por medio de un razonamiento lógico. Entonces, aquí es donde la lógica comenzó a florecer y a desarrollarse semiformalmente, porque no estaba exactamente formalmente definido un proceso lógico hasta más o menos el siglo XVII. Entonces, los griegos sentaron las bases de lo que es la filosofía moderna, cómo debemos pensar para aplicar la ciencia, y este también es un fundamento muy importante para el método científico, que es también algo que tenemos que usar si vamos a hacer algún tipo de investigación y sobre todo si vamos a hacer algo de desarrollo, si vamos a desarrollar algo nuevo, que es el punto de esta presentación, es por qué debería interesarme por investigar y desarrollar algo. Y la respuesta más breve que les puedo dar ahorita que vamos comenzando es que, bueno, sé que hay personas de diferentes carreras, pero creo que si no me equivoco, todos aquí estamos estudiando una ingeniería. Un ingeniero, de hecho el mismo nombre lo dice, un ingeniero tiene que ingeniárselas para resolver problemas. Y en muchas ocasiones nos va a tocar investigar y desarrollar. Investigar significa ver al pasado. ¿Qué tengo? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué han desarrollado mis predecesores? ¿Cómo me puedo auxiliar para
tomar lo que ya se hizo en el pasado y usarlo en el presente. Muchas veces las herramientas ya existen y solo tenemos que tomarlas y usarlas. Pero muchas veces también estas herramientas no existen, en cual es el caso en la mayor parte de la historia, en el desarrollo de las cosas. Obviamente no se puede desarrollar algo si existe, ese es el punto. Entonces, investigación se refiere al pasado. Muchas veces también el presente, qué es lo que tengo y cómo puedo inducir algo con la lógica para poner algo, para desarrollar algo para el futuro. Esa es la parte de desarrollo, es el futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a desarrollar? ¿Y qué vamos a dejar en a las futuras generaciones como legado? Grecia también tiene una gran historia de medicina, donde comenzó la medicina moderna, o por lo menos los principios de la medicina moderna, con Hipócrates, el primer médico que empezó a pensar que las enfermedades no son un castigo divino, sino que son causadas por efectos naturales, por el ambiente, por X factor que tiene que ser basado en lógica. Entonces, desafortunadamente en el tiempo de Hipócrates, la norma era no abrir cuerpos, o sea, no disecarlos, no hacer autopsias. Entonces, solo se mantienen las observaciones externas, pero ya se habían hecho en este punto de la historia observaciones acerca del cáncer. Aunque sería más preciso decir que los egipcios ya habían descubierto ciertas cosas acerca del cáncer un par de siglos antes, incluso tal vez un milenio antes. Entonces, vamos a ver un poco de las creaciones, comenzando por el odómetro. Arquímedes, que fue un matemático griego bien famoso, tuvo una brillante idea de cómo medimos distancias, que es algo muy importante, es como vamos a ver ya un poquito más adelante. La dimensión más importante en el ambiente científico es el tiempo. Todo gira alrededor del tiempo. Podemos definir distancias, podemos definir variables como luz, como electricidad, muchas variables, muchas formas de medir diferentes cosas. Pero si no tenemos el tiempo, no podemos poner esto, como aplicarlo en ningún ambiente o ponerlo en ningún contexto, porque el tiempo es como el punto de referencia para todo. Entonces, regresando a distancia, el odómetro fue el primer instrumento que se usó para medir distancias. Un mecanismo que podemos ver a primera vista es bastante sencillo. Para el tiempo de los griegos que hayan inventado esto, fue un gran alcance. Y este es nada más un testamento para probar que el conocimiento es cumulativo. Es bien fácil decir una vez ya has conocido algo, qué fácil, qué sencillo es esto. La cosa es llegar a crear eso, cuando no se tienen los conocimientos, las herramientas o el contexto para crear algo de este tipo. Entonces, em, esto se puso en acción ya para medir distancias entre ciudades, para medir, digamos, las fundaciones de un edificio, cosas diferentes que se usan para arquitectura, en general para organización civil de ciudades y todo lo demás. Fue uno de los desarrollos más importantes de esa época. Junto al siguiente, que es algo muy interesante tal vez, los que estudian mecatrónica, la primera máquina dispensadora de la historia, hecho por Hero de Alejandría, alrededor del siglo I antes de Cristo. Se insertaban monedas y esto dispensaba agua bendita. Entonces, esto se usaba pueden ver como una balanza donde caían las monedas y esta balanza iba descendiendo poco a poco a lo que se iba dispensando el agua bendita. Y luego la moneda caía y dejaba de salir el agua bendita. Esto se usaba para, obviamente, automatizar el proceso de eh, dispensar agua bendita y obtener dinero porque, obviamente, se quería un mecanismo en el que la gente pudiera dar el dinero y que no obtuviera algo robándoselo sin dar el dinero primero. Otra muestra de lo ingeniosos que eran los griegos, cuando no tenían ni siquiera el concepto de cero, que fue a inventarse tal vez un par de siglos después por los indios, que ya voy a llegar a eso en un rato. Entonces, probablemente de los conceptos más conocidos que inventó un griego, Arquímedes otra vez, con el principio, disculpe, el principio de Arquímedes, que es la regla de cuando ustedes ponen un sólido,
en general cualquier objeto dentro del agua, el volumen del objeto se denota por el agua desplazada, ya después de que el objeto fue ingresado a este líquido. Esto fue hecho por una observación por Arquímedes, con la famosa historia de que estaba tratando de ver cómo discernir entre una corona hecha de oro y una corona falsa que tenía plata adentro, que reemplazaron plata dentro de la corona, para sacarle un poquito del oro que traía. Ahora, esta historia no está verificada que fue cierta, incluso varios griegos de la época dudaban de la veracidad de esta historia, que ahí pueden ver cómo empezaban los griegos a dudar de la voz popular, de lo que se pensaba, de las historias, los rumores, etc. Y ese es un dato curioso que esto se lo escuché a Neil deGrasse Tyson, un científico bien famoso contemporáneo, astrofísico de hecho, que él menciona en varias de sus charlas. En una corte de ley, eh, la testificación de un humano es una de las pruebas más valoradas en una corte de ley. Sin embargo, en el ambiente científico, en el método científico, los sentidos humanos es lo que menos se tiene que confiar cuando se trata de ciencia y de observaciones. Cerca de la mitad de esta presentación voy a hablar más del método científico, cómo aplicarlo bien para una investigación y desarrollo. Pero por ahora vamos a ir a una de las civilizaciones más antiguas, la civilización que nos dio el preámbulo a lo que es la globalización, el principio de la globalización, que es lo que empezamos a tener desde la época digital, que comenzó a mitad del siglo pasado, cuando se comenzaron a desarrollar los primeros circuitos digitales. China una, es una cultura milenaria que no solamente nos dio bastante de las bases culturales del este y también bastantes productos, no solamente de agricultura, sino que también filosóficos, culturales, religiosos. Eh, China tuvo bastante influencia en todo el mundo a través de la historia. Y hay bastante que decir de China. China es de los lugares con más historia, más detallada. Y podría incluso tomarme incluso 6, 7 de estos talleres solo para explicar China, pero voy a tratar de ser más breve. Y solo enfocarme en lo importante, que es qué nos dio China y cómo contribuyó China al método científico, cómo contribuyó China a la investigación y desarrollo. Y la verdad es que China, como siempre, ha sido una cultura progresista, una cultura que estaba abierta a cosas externas. Eh, China fue de las primeras que aceptaba cualquier cosa de afuera y que le gustaba ver cosas nuevas, desarrollar cosas nuevas que le pudieran beneficiar al mismo país. Y con este objetivo ellos hicieron la ruta de seda, que es una ruta, o sea, físicamente es una ruta, es un camino que ellos hicieron, diseñaron, para poder permitir a los mercados, a los que intercambian, a los que hacían trueques, a los que querían vender cosas, llegar a China e irse de China a otros países de Europa o de Asia del Oeste, para vender sus productos, intercambiar información y otro tipo de cosas. Esta ruta de seda fue usada por varios siglos, hasta probablemente la caída del Imperio Romano del Este. Eh, pero la cosa es que China, lo primero que nos contribuyó, que es lo que todavía se está usando, se está desfasando poco a poco, es el papel. El primer uso del papel en la historia, que el papel se creó alrededor del siglo I-II antes de Cristo, no se empezó a usar popularmente hasta varios siglos después. Y aquí es donde voy a entrar un poquito en la historia de la escritura, que es algo muy, muy vital para todo el conocimiento científico. En la escritura nos basamos no solamente para dejar cosas para el futuro, sino que también para saber qué pasó en el pasado, qué hicieron nuestros ancestros, qué descubrieron, qué información tenemos para basarnos en qué herramientas podemos usar, qué podemos desarrollar, cómo lo desarrollamos. Antes, cuando se inventó la escritura, que es el acceso principal que tenemos para los conocimientos más detallados de la historia, la escritura comenzó en piedras, tallándolo en piedra,
jeroglíficos, dibujos, imágenes. Y esto fue simultáneo en varias partes del mundo. En piedras, en hueso humano, sobre todo en China, en hueso humano, que fue donde se empezó a inventar la escritura china. Fue los primeros medios donde se escribía. Caparazón de tortuga también en ciertas costas de Japón, donde estaban los Ainu, que son los predecesores de los japoneses modernos. Toda escritura en esos tiempos se pensaba que necesitamos un material que perdure, un material que pueda conservar nuestros conocimientos para futuras generaciones. Como pueden ver desde tiempos muy antiguos de los egipcios. Los egipcios tienen varios milenios de existir y ellos ya tenían pensado en conservar conocimientos. Y quiero ponerles en perspectiva qué tan antiguos son los egipcios. Hace unos años se hizo una expedición para desenterrar unas esfinges. Esfinges son las estatuas de gatos, entre comillas, de gatos, que tienen los egipcios, que estaba enterrado hasta las orejas de arena y de polvo. Entonces hice una expedición o un proyecto para desenterrar esas esfinges. Este proyecto ocurrió hace 3000 años. O sea que hace 3000 años ya había pasado bastante tiempo, lo suficiente como para que se enterraran estas esfinges. Entonces, la cultura egipcia es de las más antiguas, junto a la cultura china probablemente. Pero sí, la egipcia es más antigua todavía que la cultura china. Entonces, ahora con el alfabeto, mejor dicho, los logogramas egipcios, estos fueron la inspiración o lo que se basaron los siguientes alfabetos que se crearon. El primero de ellos y el más importante en nuestro contexto latino fue el alfabeto fenicio, que constaba de letras individuales que representaban sonidos individuales, que es el uso más popular en el oeste, contrario al uso popular del este, que son sílabas por cada símbolo. Entonces, el alfabeto fenicio fue el que inspiró el alfabeto griego, y el alfabeto griego inspiró el alfabeto latín, que es el que usamos nosotros. Las letras que usamos aquí en español, inglés, alemán, etcétera, son letras latinas del alfabeto latín. Los números que usamos nosotros son números árabes. Nosotros usamos el legado que nos dieron los árabes de la matemática, del álgebra. Esos son los números que usamos nosotros. Entonces, el papel nos sirvió desde el principio de los tiempos para plasmar nuestras ideas, para dejar en escrito, dejar un récord de lo que estaba ocurriendo en diferentes épocas del tiempo. En este caso nos vamos a enfocar en los desarrollos científicos. ¿Qué se descubrió? ¿En qué año? Y las observaciones, sobre todo astronómicas, que es de las observaciones más famosas a través del tiempo, la observación de las estrellas, cómo dependemos de las estrellas, eh, o por lo menos cómo se pensaba antes que dependíamos de las estrellas, y la relación del mundo en el que vivimos, del planeta Tierra, con relación a las estrellas, incluyendo el Sol, y los demás planetas en el mismo sistema solar. Voy a hablar un poquito más de eso más tarde, cuando lleguemos al Renacimiento. Entonces, uno de los inventos más interesantes de los chinos fue el primer sismógrafo. Este está cortado a la mitad para ver cómo funciona de adentro. Pero el punto de esto es que tenían pelotas, cada dragón ahí pueden ver que tiene una pelota en la boca. Y adentro tiene un péndulo. Cuando había un terremoto, el péndulo se movía y la bola caía a la boca del sapo. Se probó en China y se notó que nadie sintió el terremoto, pero una de las bolas cayó a uno de los sapos. Unos días después llegó un mensajero de 400 kilómetros lejos y les indicó, les dijo al emperador que había ocurrido un terremoto allá lejos, solo para que vean la precisión de estos instrumentos en la historia. Eh, claro, estos son principios básicos de movimiento, de sismo, de transferencia de energía a través de la Tierra, pero ¿cómo ingeniaron hacer esto sin las herramientas modernas de física que tenemos? Eh, Esto nos prueba también que no necesitamos tener un doctorado para hacer investigación y desarrollo, aunque
la misma investigación y desarrollo es la que nos provee de las herramientas para obtener un doctorado. Entonces, este es uno de los inventos más tempranos y más impresionantes de la cultura china, aparte de la pólvora y otros tipos de cosas que inventaron los chinos. Pero ahora voy a moverme a la época romana. Entonces, em, los romanos inventaron, la verdad no quiero decir muchas cosas, porque en comparación a otras culturas y otros tiempos, los romanos sí tienen sus avances, pero ellos estaban enfocados más en otro tipo de cosas, como la expansión del Imperio Romano. Pero sí tienen sus cosas notables, sobre todo las carreteras romanas. Las carreteras perdón, carreteras del Imperio Romano son bastante conocidas porque son bien duraderas. E incluso se siguen usando todavía hoy, de tan buenas que eran, de tan buenas que son todavía. Entonces, el Imperio Romano también nos dio el Acta Diurna, que es el precursor al periódico moderno. Aquí publicaban, más o menos como la Gaceta de acá, publicaban decretos políticos, ocurrencias, muertes, etcétera. No era tan extensivo como el periódico de moderno, pero fue el primer paso para actualizar a las masas en cuanto a lo que está ocurriendo. También en Roma fue donde se inventó el calendario que usamos ahora, calendario juliano y el calendario gregoriano, ese es el que usamos, el gregoriano. Gregoriano es un calendario solar que se basa en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, con ciertas referencias a la Luna y el ciclo lunar, pero es el calendario que usamos hoy y que desde ya se sabía con conocimiento del tiempo y cómo ocurría el tiempo. En aquella época ya se había dividido el día en 24 horas. Entonces, con este punto de referencia se hizo un calendario gregoriano para estandarizar el tiempo, que no es perfecto el calendario. Como pueden ver, tenemos años bisiestos. Y el punto de estos años bisiestos es corregir un poquito de la incertidumbre, no la incertidumbre, de la precisión que le falta al calendario. Porque un día no dura exactamente 24 horas. Un día dura alrededor de 23 horas 53 minutos por ahí. Entonces, el año bisiesto nos sirve para regular esto, para regular los cambios que ocurren o cómo se desalinea el tiempo porque no usamos algo preciso, algo lo más preciso que puede existir. Han habido propuestas por varios científicos de calendarios alternos que podemos usar, pero es muy improbable que ocurran estos cambios porque es tan popular este calendario que hacer un cambio de esos no solamente sería bien costoso, sino que también, bueno, de por sí el calendario gregoriano no se terminó de adoptar por todo el mundo hasta el siglo pasado, después de muchos siglos de haberse inventado. Pero bueno, ese nos muestra que todos estos conocimientos que tenemos ya los tenían desde antes, observando las estrellas, haciendo cálculos matemáticos, incluso antes de la invención del cero. Aquí está un ejemplo de las carreteras de Roma. Y luego, no se tiene mucha información acerca del imperio indio, específicamente del imperio Gupta, que es de los que más legado le ha dejado a la humanidad, específicamente a la ciencia, porque nos dejó el concepto de cero, el sistema numeral base 10, que es el que usamos ahora, a diferencia del sistema numeral base 12, que lo usaban los romanos también, aunque ellos sí usaban un sistema numeral con base 10. El sistema numeral base 12 es más amigable para fracciones comunes, que por eso es que tenemos el tiempo, que son 60 segundos, 60 minutos también, es porque es más amigable para las fracciones y para los cálculos matemáticos rápidos. Uno de los factores que influyó el uso de ese sistema numeral para el tiempo. Y por qué no se ha cambiado al sistema propuesto por los franceses de 10 segundos cada 10 minutos y 10 horas y un sistema basado en 10 que es un poquito complicado de implementar, pero es bueno el concepto, no es tan bueno en la práctica. Pero bueno, los indios también fueron los primeros que nos dejaron el concepto del heliocentrismo, que es
que la Tierra gira alrededor del Sol y sobre su propio eje, que pues muchos saben el mito o la leyenda de que todo el mundo dice que durante la Edad Media todo el mundo pensaba que la Tierra era plana, que de hecho es completamente falso. Desde los tiempos griegos ya se había calculado la circunferencia de la Tierra, usando varios métodos con referencia al Sol, las sombras, etc. Y se había calculado dentro de 1% del margen de error, que es bastante impresionante. Bueno, aparte de esto, el Imperio Gupta nos dejó también con los primeros estudios de eclipses lunares y solares, y la invención del ajedrez, hace 2 milenios. Bueno, pasamos a probablemente la época más importante de la ciencia en historia, que es el Renacimiento. No solamente el Renacimiento del arte, sino también el Renacimiento de la ciencia. Eh, Después de la caída del Imperio Romano, los romanos hablaban latín. Era el idioma oficial de ellos. Pero también se tenía bastante conocimiento del griego, porque obviamente Roma conquistó toda Grecia y bueno, el resto del área, el Mediterráneo y un poquito al norte y al oeste. Pero con el advenimiento de los romanos, siempre todo conocimiento antiguo de la ciencia quedaba escrito en el legado que nos dejaron los griegos, estaba en griego. Y después de la caída del Imperio Romano, cerca del siglo VII, eh, se perdió todo este conocimiento del griego y la gente perdió acceso a los conocimientos que se habían desarrollado de la ciencia. Y esta fue la etapa en la que se conoció como la depresión científica, donde por casi un milenio se perdió el acceso común o popular a los datos científicos que se habían generado previamente. Entonces, aquí fue donde se detuvo casi completamente los avances científicos. Pero al final del Renacimiento y con la fundación de las universidades y de la educación, por lo menos la educación superior, con el esfuerzo de varios científicos, se comenzó a desarrollar la ciencia formalizada. Y uno de los las grandes personas responsables, y se podría decir que la más importante en este movimiento científico, fue Isaac Newton. No fue el único. Tuvo también sus predecesores que lo ayudaron, como René Descartes, Galileo Galilei y Sir Francis Bacon. Pero Isaac Newton fue el primero que se enfocó en las ciencias, en formalizar el método científico, en definir un método por el cual nosotros podemos obtener y desarrollar información, ciencia, datos verídicos, observaciones concretas que pueden ser probadas. Entonces, Isaac Newton es todo un personaje. Para empezar, él queriendo describir, y como pueden ver aquí está la manzana detrás de Isaac Newton, y de hecho esta imagen es un resumen de todas sus contribuciones a la ciencia. La manzana representa los descubrimientos de la gravedad y las leyes gravitacionales que Isaac Newton hizo. Para explicar la gravedad, Newton hizo la observación de que no existía una matemática que pudiera con precisión describir los fenómenos naturales o los fenómenos físicos que ocurrían durante las interacciones de la gravedad. Entonces, ¿qué hizo Isaac Newton? Lo que haría cualquiera de nosotros, o tal vez no. Como había una pandemia, de hecho era una de las muchas veces que se esparció la peste negra por Europa. Isaac Newton aprovechó para recluirse en su eh, habitación, en su casa, y creó una nueva rama de la matemática, que es el cálculo. Entonces Newton dijo, no existen las herramientas para explicar la gravedad, voy a inventar una nueva rama de la matemática para poder describirla. Y ahí es donde entró la base para explicar lo que está a la derecha, que es el movimiento de los planetas, que es a gran escala cómo se puede describir la gravedad. La interacción entre dos objetos, que son las 3 leyes de Newton. La ley de la inercia, la ley de las fuerzas vectoriales de una fuerza, o de la masa con aceleración, y la ley de acción-reacción. Y esto formó la base
para la astronomía o la astrofísica, se podría decir mejor, la astrofísica. Bueno, no solamente Newton investigó esto y descubrió muchos de estos fenómenos, o por lo menos los puso en papel, y de hecho el papel en el que los puso fue su libro Principia, libro muy famoso, sino que también Newton desarrolló bastantes investigaciones en el área de la luz y del color, que es ahí donde ven el prisma que está sosteniendo en su mano izquierda. Esa es una explicación de cómo funciona la luz, la refracción y la reflexión. La reflexión ya se había estudiado previamente, pero Newton fue el primero en describirlo formalmente en un libro, con explicaciones, más o menos. Matemáticas no se detenían todas las herramientas todavía, pero él describió cómo funciona el color y por medio de estas observaciones fue donde él hizo el primer telescopio de refracción, que es el que está a la izquierda, para estudiar mejor las estrellas. Eh, Newton también hizo otras cosas, hizo otras contribuciones y a través de su vida publicó bastantes papers, que es lo importante, eh, el conocimiento científico que le dejó a las personas. Ahora vamos a avanzar un par de siglos hacia el principio, al final de los 1800, principio de los 1900, con probablemente la pareja científica más famosa de la historia, que son los Curie, Maria Curie y Pierre Curie. Los que saben francés, lo siento por la pronunciación pésima, pero bueno, voy a continuar. María fue la primera mujer, así como deben ser muchos de ustedes, en recibir un premio Nobel, en un tiempo en el que ni se pensaba que se podría ocurrir. Ella nació en Polonia y se fue a Francia, porque ella sí quería estudiar en Varsovia, que fue donde ella creció y vivió toda su vida. No se permitía que la mujer estudiara en una universidad, entonces ella se fue a Francia para obtener sus estudios universitarios. Y después de unos años obtuvo su, pues, su certificado de graduación. Terminó sus estudios y comenzó a trabajar en la investigación de metales. Que fue aquí donde conoció a su futuro esposo, que es Pierre Curie. Eh, Juntos ellos eventualmente se casaron y comenzaron sus investigaciones, que fue cuando ellos empezaron, o por lo menos María, fue cuando ella encontró su objetivo, que ella quería sacar su doctorado, y encontró una rama de la ciencia que le interesaba, que era que habían ciertos fenómenos ocurriendo con unas piedras o con unos elementos que se encontraron. Y ella decidió, voy a investigar esto que está sucediendo porque tiene tantas propiedades interesantes, que fue cuando empezó a estudiar la radioactividad, proveniente del elemento radio, ese término, la radioactividad. Radio, que fue el primer elemento que se detectó que tenía esas propiedades de radioactividad. Este fue el trabajo que ella usó para comenzar su tesis de doctorado. E incluso Pierre, que estaba trabajando en otras cosas, dejó lo que estaba trabajando porque estaba tan interesado en lo que estaba pasando con la radioactividad, que se concentró solo en eso, en desarrollar las investigaciones necesarias para entender qué está ocurriendo dentro de este elemento. Entonces, un par de años después, terminaron de hacer las investigaciones solo para describir las propiedades de un elemento radioactivo, que fue lo que le obtuvo a María y a su esposo y a otra persona adicional también que les contribuyó simultáneamente, el Premio Nobel de la Física. Entonces, después de este Premio Nobel de la Física, Pierre obtuvo una posición muy privilegiada en la Universidad de París. Lastimosamente, un año después murió en un accidente de tráfico. Y el puesto se le ofreció a María, que fue algo bien raro porque fue primera vez que una mujer tenía ese tipo de puesto en una universidad. Em, para la época, María logró bastantes logros, valga la redundancia, para las mujeres, no solamente para la ciencia. Y un par de décadas después se le dio el Premio Nobel de la Química por haber descubierto dos elementos, el radio y el polonio, y haberlos aislado de otros elementos con los que estaban mezclados estos elementos radiactivos. María eventualmente murió de sus complicaciones por estar expuesta a tanta radiación, como a los 60 y algo de años.
Y ella contribuyó, bueno, primero quiero enseñarles el cuaderno de María, uno de los cuadernos que usó para su investigación de 1895 cuando empezó a estudiar la radiación. Aquí podemos ver el legado que nos deja. Podemos incluso nosotros, si tuviéramos acceso, o sea, si estuviéramos en Europa, pudiéramos leer estos libros, tenerlos en nuestras manos, obviamente con el equipo necesario, porque esto es tan radioactivo que es peligroso. Tenemos que usar un equipo especial antirradiación para poder leer estos libros. Pero este es el legado que nos deja y que todos los científicos desde la revolución científica nos han dejado porque ellos saben que cada persona que crea un conocimiento nuevo, que crea, no crea un conocimiento, pero que nos deja un legado a los del futuro, tiene que dejar algo impreso porque el conocimiento científico es cumulativo. Y esto es clave también. Mucha gente le teme a la investigación y el desarrollo porque alguien menciona teoría de la relatividad y se asustan, que es muy complicado, que solo un genio lo puede entender. Bueno, como un genio lo desarrolló, solo un genio lo puede entender, no es cierto para nada. Isaac Newton inventó el cálculo y hoy en día muchas personas estudian cálculo en la universidad. Incluso un estudiante que conoce álgebra sabe más de lo que sabía Newton cuando estuvo investigando el cálculo. Entonces, no, creo que no existe tal cosa como algo difícil. Solo existe algo que requiere conocimientos previos. Obviamente, hay que caminar antes de poder correr. Y si yo quiero llegar a entender conceptos difíciles, va a requerir obligatoriamente un esfuerzo de mi parte, que significa que yo tengo que poner el esfuerzo para comenzar a entender ciertos de estos fenómenos antes de que yo pueda empezar a aplicarlos y desarrollar mis propias cosas. Entonces, con este objetivo, se empezaron, eh, bueno, se empezaron a hacer otras investigaciones y aquí es donde voy a transicionar de la radioactividad al siguiente uso, poco a poco voy a explicar el siguiente uso, pero al siguiente uso de la radioactividad y de lo que se descubrió que se podía hacer con este fenómeno. Entonces aquí hay dos personas, una de ellas probablemente la conocen, la otra probablemente nadie la conoce aquí, pero ambos son figuras increíblemente importantes para la física. Y no solamente la física, sino que también la ciencia moderna. Muchas ramas de la ciencia y la química se han inspirado en estos dos personajes. El de la derecha es perdón, Isaac Newton, Albert Einstein. Eh, y el de la izquierda es Bose, bueno, como le dirían Bose ahorita, Bose, un indio, Satyendra Bose. Ambos estudiaron física y ambos desarrollaron lo que se conoce como el concepto del condensado Bose-Einstein. Entonces, para los que estudiaron química o, bueno, ciencias básicas en el colegio, le enseñaron que existían tres estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso. Pero en realidad existen cinco estados de la materia. Y aquí es donde entró Bose, el que comenzó siquiera a proponer la idea de un estado de la materia novedoso. Y ya les voy a contar un poquito más de la historia de estos dos personajes. Entonces, el cuarto estado de la materia es plasma, que está arriba del gas. Se requiere más temperatura para llegar al estado plasma. Y ahora, el estado de condensado Bose-Einstein es un estado que está por debajo del sólido, que se requieren condiciones climáticas muy específicas para poder lograr tener un condensado Bose-Einstein. Y se requieren temperaturas extremadamente bajas cerca del cero absoluto. Y también una gran cantidad de presión. Porque lo que se quiere lograr con el condensado Bose-Einstein es, en términos científicos, obtener materia en su estado con menor energía para poder estudiar el comportamiento cuántico de las partículas subatómicas. Es bastante tecnicismo de física. Pero básicamente lo que se quiere decir es, cuando estos elementos están en su estado más sólido, por así decirlo, como pueden recordar, entre más sólido esté un objeto, menos actividad atómica tiene. Y cuando se hace gas es cuando más actividad atómica tiene. Entonces,
En un condensado Bose-Einstein, lo que se pudiera estudiar con esto era grande, era bastante lo que se podía llegar a conocer con solo este estado. Y Einstein, Einstein en su tiempo, bueno, previo a esto siquiera, ya había empezado a desarrollar la teoría de la relatividad especial y estaba en proceso de comprobarla, que fue cuando desarrolló la teoría de relatividad general. El mismo proceso, mientras estaba corroborando esta teoría de Einstein, Bose le escribió una carta a Einstein desde India y se la mandó y la carta decía algo así, voy a parafrasear. Eh, Bose le estaba escribiendo a Einstein diciéndole que si se acordaba de él, que Bose le escribió hace unos años a Einstein pidiéndole permiso para traducir sus papers al bengalí, que era uno de los idiomas que él sabía. Bose era políglota, hablaba inglés, alemán, francés, bengalí y sánscrito. Entonces, Bose estaba pidiendo permiso en aquella época para traducir los papers de Einstein. Ahora, en el futuro, ya cerca de los 1920, le escribió otra vez a Einstein, diciéndole que él había escrito un paper y quería que Einstein lo tradujera al alemán para publicarlo en una de las revistas más prestigiosas de Europa. Entonces, Einstein lo leyó y le pareció bastante interesante la propuesta de Bose. Él había hecho ciertas investigaciones que eran bastante diferentes a lo que Einstein estaba haciendo. Entonces le pareció tan interesante que aceptó. Tradujo los papers de Bose y los publicó a nombre de él. Entonces, usando estos papers de Bose, Einstein comenzó los papers, se conocen como papers previos y post-Bose de Einstein. Porque después de que Einstein leyó este paper, empezó a desarrollar sus teorías asumiendo que Bose estaba en lo correcto. Y fue hasta su segundo paper después de Bose que Einstein descubrió que Bose había descubierto una nueva rama de la estadística. Y, y fue cuando le sorprendió y comenzó a ver la importancia de esto. Porque Einstein, por un lado, tratando de explicar la física, de suplantar la mecánica clásica con la teoría de la relatividad, descubrió que por el otro lado Bose le estaba dando acceso al conocimiento para reemplazar la teoría de la relatividad con la mecánica cuántica, que esto fue las bases que sentó eh, el trabajo en conjunto de Bose con Einstein. ¿Y qué permitió todas las investigaciones de Einstein? Y de regreso a la radioactividad, aquí hay dos personajes también bien famosos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Otra vez Einstein con Oppenheimer, que Oppenheimer fue el que creó, o por lo menos el que dirigió el proyecto Manhattan, que fue el que creó el proyecto que creó las primeras bombas atómicas. Entonces, las bombas atómicas fueron idea de... Mucha gente cree que Einstein la hizo, pero la verdad ni siquiera Einstein fue el que comenzó la iniciativa. Fue un amigo de Einstein que tuvo una idea de... Se le ocurrió cuando estaba en una intersección que podría haber una reacción en cadena con átomos. Entonces, se le ocurrió qué tal si usamos un material inestable, un isótopo de uranio, por ejemplo, para lograr una reacción en cadena con fisión nuclear. Entonces, le trajo la idea a Einstein y le explicó, podemos poner uranio 235 o 238, cubrirlo con grafito y usar las propiedades estables del grafito, especialmente con sus isótopos y los neutrones que tiene, para crear una reacción en cadena y hacer fisión nuclear del átomo inestable de uranio y generar energías en grandes cantidades. Einstein exclamó, pucha, nunca se me había ocurrido esto. Y hizo un par de preguntas y rápidamente le entendió el concepto. Y fue aquí donde Einstein decidió escribirle al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, inicialmente, aunque después decidió escribirle al mismo presidente, porque eh, podía haber acción más rápidamente de esa forma. Entonces Einstein escribió una carta al presidente diciéndole que, urgiéndole de hecho, que comenzara a estudiar el uranio, porque iba a ser bastante importante para la guerra.
Entonces, después de esto, Einstein fue el que incentivó y que comenzó la iniciativa de los Estados Unidos para hacer las investigaciones y desarrollar las primeras dos bombas atómicas, el proyecto Manhattan, que comenzó en 1942 y terminó en 1946. El desarrollo de estas dos bombas atómicas fue lo que trajo bastantes innovaciones en el área de física nuclear, que física nuclear se refiere a los núcleos de los átomos. Para los que no saben, cualquier descubrimiento, por lo menos en Estados Unidos, cualquier descubrimiento de física nuclear es automáticamente un secreto nacional. Cualquier descubrimiento que se haga sobre física nuclear tiene que ser consultado primero con las autoridades porque pueden ser potencialmente peligrosos, así como se hicieron estudios de la peste negra y estudios de la viruela. Se conservaron cepas de estos virus y de estas enfermedades para estudio futuro. Entonces, se tiene que conservar con mucho cuidado porque en manos equivocadas pueden ocurrir cosas bien malas. Bueno, después de la creación de las bombas atómicas y de que se usaron las bombas atómicas en Japón, Hiroshima y Nagasaki, se le notificó a Einstein y de hecho, los soviéticos entraron a los laboratorios alemanes y descubrieron que no estaban ni cerca los alemanes de terminar el desarrollo de una bomba atómica. Y el mismo Einstein decía, de haber sabido eso, nunca me hubiera movido para que se empezara el desarrollo de una bomba atómica. Pero bueno, al mismo tiempo, en paralelo, una de las primeras, de los antecesores de las computadoras, que esto es bastante muy relevante para sistemas, la criptografía, y en este caso, desencriptar mensajes alemanes. Comienza la criptografía. Claro, la criptografía ha existido desde hace milenios. La cifra de César, la cifra Vigenère, un montón de derivados de estos también. En toda la historia siempre se ha creado información. Y desde que existe información, existe también la necesidad de esconder información. Información importante, información que no puede llegar a manos equivocadas. Y este es el punto de la encriptación, cómo esconder información. Y por el otro lado también, cómo obtener esa información que está escondida. Y aquí fue donde se empezaron a formar los primeros circuitos electrónicos para desencriptar, para usar la potencia mecánica de la computación mecánica en este caso, para obtener resultados más rápidos. Entonces, las primeras computadoras usaban tubos al vacío. Después, un par de décadas después, empezaron a usar los circuitos. Después, circuitos integrados, y bueno, eventualmente llegaron los circuitos integrados que se usan hoy, que son microscópicos, más que microscópicos incluso. Todas estas investigaciones se hicieron, de hecho, y es un chiste dentro, o por lo menos un chiste amigable dentro de las comunidades científicas, que se dice que si se quiere desarrollar o se quiere hacer un logro científico grande, solo hay que comenzar una guerra. Porque cuando se han hecho los logros científicos más grandes en el último siglo, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, incluso durante la Guerra Fría, con el advenimiento de eh, la carrera espacial, creo que se le diría en español, que fue cuando Rusia, o la Unión Soviética en esta época, estuvo compitiendo con los Estados Unidos para demostrar su superioridad científica. Y el punto de demostrar la superioridad científica era quién tiene las mejores armas, quién tiene mejor capacidad para sobrevivir contra el otro país. Porque era una época de tensión en la que no se estaba en guerra oficialmente, pero sí se estaba en una época de tensión política en el que se quería lograr ciertos objetivos políticos, dominación de ciertas partes. Y con esto vino la carrera de 1955, donde quería mandar el primer humano al espacio. Eventualmente este objetivo cambió para Rusia,
donde el objetivo de Rusia ahora era mandar máquinas al espacio que pudieran auxiliar a Rusia en cualquier forma. El primer humano en el espacio fue Yuri Gagarin, de hecho fue soviético, el primer humano en el espacio. Bueno, esto terminó ya iba terminando la carrera espacial, cuando el Apolo 11 llegó a la Luna. Aquí ya se aceptó que los objetivos de los Estados Unidos y de la Unión Soviética eran diferentes, se querían llegar a diferentes resultados. Entonces poco a poco se fue disolviendo esta tensión política hasta que cayó la Unión Soviética, a finales de los 80. ¿Qué fue lo que lleva a la siguiente era, donde estamos ahora? La era de la información. ¿Y qué significa la era de la información para nosotros? Aquí es donde brilla la carrera de sistemas. Este es el punto de la carrera de sistemas y aquí es donde les voy a explicar por qué la investigación y desarrollo es tan importante y por qué parece más intimidante de lo que en realidad es. Eh, la era de la información consta de, bueno, y comenzó de hecho, cuando surgieron las primeras computadoras comerciales, que es donde la persona común tenía acceso al uso de máquinas con capacidad de hacer cálculos rápidamente. Que en efecto, en esencia esto es una computadora, el mismo nombre, computadora, es algo que hace computación, que es cálculos. Entonces, ahorita que estamos en la era de la información, ¿qué podemos investigar? ¿Qué podemos desarrollar como ingenieros en sistemas? Ahora, la carrera de ingeniería en sistemas en Unitec estaba bastante enfocada al desarrollo de software. Tiene sus ramas, claro, de compiladores, su rama de sistema operativo, redes, que también se pueden hacer investigaciones. Y de hecho, son las ramas que tienen menos investigaciones en comparación al desarrollo de software. O sea, que tienen más potencial de investigación. Pero el desarrollo de software es algo que cada vez se ha vuelto más popular. Y con el uso de los lenguajes de programación de alto nivel, como JavaScript, Java, un lenguaje que usa una máquina virtual. Estos lenguajes han simplificado bastante el paso al que se puede desarrollar el software. Y no solamente el desarrollo, sino que el despliegue de estas aplicaciones, eh, que pueden publicarse en diferentes plataformas, en diferentes arquitecturas de hardware, solamente con usar un interpretador o un software sencillo que pueda entender el código de JavaScript. Entonces, en la era de la información, el punto de la era de la información no es qué tan nuevo, qué tan novedoso es mi código, para nada. La era de la información es qué tan bien manejo la información. En este caso es irrelevante, es muy relevante qué lenguaje usemos para desarrollar. Lo más relevante es qué tan buena o qué tan bien nuestra aplicación maneja la información. Porque en este punto podemos usar si quiere ensamblador para programar. Podemos programar en binario, podemos programar en lápiz y papel, haciendo pseudocódigo. Pero al final del día el que va a ganar es el que logre implementar su solución y funcione de la mejor manera. Son dos cosas importantes. Implementar la solución, que es desarrollarlo. Y en el proceso tenemos que desarrollarlo de la manera correcta, de manera que supera la competencia en caso de que haya competencia. Ahora, el punto de desarrollar ahora es, si se han fijado, hay bastante código abierto. Se podría decir que estamos en la era de código abierto en cuanto a desarrollo. Porque ahora lo más famoso está llegando a ser las herramientas de código abierto. Que nosotros podemos ver el código, contribuir al código y contribuir al conocimiento general de las herramientas de software. Y esto es muy importante porque sí, la investigación y desarrollo es más común dentro de ámbitos empresariales, pero también existe fuera de las empresas, que es donde, si se preguntaban, ¿dónde pueden empezar? Y ya voy a llegar a eso. Voy a hablar un poquito más tarde sobre cómo pueden ustedes empezar con la investigación y desarrollo.
Y le voy a mostrar un ejemplo ahorita. No es tanto relacionado a software, pero sí es una competencia que estamos viendo. Muchos de ustedes están familiarizados con este tema. Pero esto que están viendo aquí es un procesador. Un procesador de esos que usan en sus computadoras. Y ahí abajo en la esquina dice AMD, que es una compañía de los Estados Unidos. Ahora, este procesador salió el año pasado y tiene 64 núcleos. Algo bastante nuevo. De hecho, es algo que es el primero en la historia. Y les voy a enseñar un gráfico de el desarrollo de los procesadores en cuanto a núcleos por año. Pueden ver que hubo un núcleo por mucho tiempo, por muchos años. Y el punto de esto era que la gente no estaba pensando en múltiples núcleos. Pensaban en cosas sencillas. O sea, pensaban, si quiero una computadora más rápida, ¿por qué no hago el clock, en este caso, ¿por qué no hago que el procesador sea más rápido? ¿Por qué no incremento el clock speed, que es lo que se usa para ejecutar cada instrucción? Es la corriente eléctrica. Se llegó a un punto en el que ya no se podía disipar más calor, porque la electricidad genera calor, y como son circuitos microscópicos, se genera bastante calor en un espacio concentrado. Entonces, fue cuando se desarrolló la idea, ¿por qué no hacemos varios núcleos? Aquí fue una investigación. ¿Cómo podemos usar diferentes espacios lógicos y físicos para desarrollar una sola tarea? Y aquí es donde empezó el multiprocesamiento. Entonces, Intel llevó la ventaja aquí. Bueno, después de que se hizo la arquitectura x64 con los procesadores AMD, Intel tomó la ventaja porque tenía mejor calidad de productos. Hasta hace unos años, cuando AMD comenzó a sacar su línea de procesadores Ryzen. Y aquí es donde entra la investigación y desarrollo. Y es lo que pasa cuando se tiene un monopolio. Intel tuvo un monopolio en el área de procesadores, ambos en procesadores generales, bueno, procesadores de propósito general, así como procesadores en uso de inteligencia artificial y procesadores en uso de computadoras personales o laptops. Tenía completamente dominado el mercado. Pero llegó AMD, hizo sus investigaciones y desarrolló algo novedoso que es la modularización de las partes de un procesador. O sea que en lugar de hacer una arquitectura monolítica, o sea, unificada que sea Intel, AMD separó todo y dijo, ¿cómo podemos permitir un avance más rápido, un desarrollo más rápido de tecnología más moderna? Y empezaron a sacar sus procesadores hace 2016. Ahí está la línea, cuando sube la línea roja de 16 hasta 48 en el 2018. Y este fue el comienzo de la competencia entre Intel y AMD, la cual Intel hasta ahora va perdiendo. ¿Por qué? Porque dejó de investigar y desarrollar. Intel se conformó con su ventaja que había tenido ya por 10 años y dijo, vamos a aprovecharnos de que no tenemos competencia y vamos a mantener el límite superior en 4 núcleos, por lo menos en usos comerciales. 4 o 6 núcleos tal vez. Y se mantuvieron así hasta que se sintieron presión de AMD. Pero para este punto ya era muy tarde. AMD ahora tiene la ventaja en todos los lados de mercado. Inteligencia artificial, laptops y procesadores de propósito general. Entonces, esto es una consecuencia que pueden ver en este momento, en el presente, y es la consecuencia más obvia en nuestra carrera. Bueno, para los de mecatrónica puede que sean otras cosas, pero en sistemas es la consecuencia más obvia que pueden ver de perder el interés o quedarse atrás en la investigación y desarrollo. Eh, bueno, eso concluye con la parte de la historia de la investigación científica. Ahora, ¿cómo pueden ustedes meterse al mundo de la investigación científica? Lo primero que les puedo decir es que desarrollar algo requiere de tiempo y de esfuerzo. Y no pueden comenzar a desarrollar algo si no entienden lo que van a desarrollar y con qué lo van a desarrollar.
lo que significa que necesitan saber, tener conocimientos previos, lo que hicieron todos los científicos en la historia. ¿Qué conocimientos se tiene ya? ¿Qué herramientas existen ya? ¿Y cómo las puede usar? Entonces, lo primero que tienen que hacer es leer bastante. Leer no solamente papers, de hecho, no les recomendaría comenzar con papers, porque la cosa con los papers es que los papers asumen que ustedes ya saben del tema. Si ustedes agarran, si ustedes agarran un paper de, digamos, sistemas operativos, van a encontrar bastantes términos que probablemente si no han leído de sistemas operativos, no van a entender nada. Y se puede decir lo mismo de cualquier otra área de la investigación, que ustedes necesitan tener un conocimiento previo. Y esto va para todos los campos, incluso en todos los trabajos. No importa qué tan pequeño sea lo que van a desarrollar. Si solo es una aplicación pequeña de digamos, un sistema bancario. Para desarrollar los primeros sistemas bancarios se requirió de investigación y desarrollo, especialmente en el lado matemático. ¿Qué ecuaciones, qué rama de la matemática puedo usar? ¿Cómo lo implemento con los mejores algoritmos en la computadora? ¿Y cómo lo publico? ¿Cómo hago que esto funcione? ¿Cuál es la mejor forma de hacer que funcione? Que ahí estamos entrando en temas de algoritmos, en eficiencia de computación, que esa es otra rama de sistemas que nosotros vemos. Es la ciencia de, bueno, superficialmente, la ciencia de datos y la ciencia de la computación, que esta rama lo que más enfoca es la computación en sí, más que nada de forma abstracta, y cómo mejorar las computadoras, cómo hacer los algoritmos de mejor manera, cómo podemos usar los conceptos de la computación y mejorar estos conceptos o mejorar estos procedimientos para que los que usan la computación y la aplican, lo apliquen de la mejor manera. Entonces, voy a demostrar ahora varios papers, comenzando por unas cosas de computación cuántica. Ya voy a llegar a temas más sencillos, hay papers bien sencillos, de hecho no tiene que ser complicado un paper para que sea publicado. Pero este es un paper de computación cuántica, que esto es un tema bastante reciente. ¿Para qué ocupamos computación cuántica? Bueno, simplemente es porque es mejor, es más rápido. Es bien difícil hacer una computadora cuántica, porque es bien inestable. Por su naturaleza, las partículas subatómicas son afectadas por cualquier movimiento, cualquier acción. Entonces es difícil estabilizar una computadora cuántica. Ahora, ¿cuáles son las partes de un paper que tienen que buscar? Como todo paper tiene obviamente un título. eh, el área donde se está haciendo la investigación, en este caso está arriba física cuántica o mecánica cuántica. Tiene su abstract o su resumen aquí enfrente, que es lo primero que tienen que leer. Y después tiene información, etcétera, etcétera. Aquí hay un paper de usar los semiconductores de nanofotones para una arquitectura cuántica distribuida. Que estos son conceptos bien avanzados de mecánica cuántica, de compuertas cuánticas, etcétera, estabilización de estados cuánticos, de partículas subatómicas, de bosones, quarks y todas esas cosas. Que son conceptos de mecánica cuántica que suena bien intimidante, pero en realidad es bien sencillo cuando se sabe matemática discreta. Y esto es un paper bien reciente del año pasado de estabilización cuántica, de estados cuánticos, que es lo que se logró para poder empezar a pensar a desarrollar radios cuánticos para transmisión de información de manera segura, que lo permite el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es otro tema para otro día, pero bueno. Llegando a los temas más comunes, este es un paper de eh, un sistema autoadaptivo. Esto es algo de investigación de ingeniería de software, de cómo mejorar la ingeniería de software para que los sistemas que se crean cuando se desarrolla un software sean adaptativos, que se puedan adaptar a diferentes circunstancias, diferentes cantidades de recursos para ejecutar instrucciones, o etcétera, etcétera. Este es un ejemplo de un análisis que cualquier paper puede tener un análisis científico matemático o puede ser completamente teórico. Ustedes no tienen que probar nada matemáticamente para publicar un paper. Y ahorita que me doy cuenta, me salté a
a publicación de papers. Ustedes no necesitan publicar un paper tampoco para hacer investigación y desarrollo. Pero los papers les ayudan a obtener esta información de cómo pueden desarrollar e investigar algo. Bueno, siguiente, aquí tengo un paper de una red de sensores que se usa en hardware. Que de hecho está. Este paper lo que nos explica es el mejor uso o el uso más óptimo de sistemas operativos para usar en red con sensores y enumera varios sistemas operativos que son los mejores y nos sorpresa que la mayor parte de estos sistemas operativos son derivaciones de Linux, que Linux es código abierto, un sistema operativo que cualquiera puede ver, cualquiera puede contribuir. Y esta es otra parte donde pueden ver investigación y desarrollo. Si a usted le interesa empezar a contribuir desde ahorita de su carrera universitaria, por lo menos en el área de sistemas, lo que pueden hacer es meterse a páginas de código abierto. No importa qué tan simple sea la aplicación, puede ser incluso una aplicación de reproducción de música, e incluso VLC, o cualquier otro código que ustedes vean que está abierto, que les interese. Solo es de buscar los repositorios. Empezar a leer el código, empezar a ver qué optimizaciones se pueden hacer. Y ustedes pueden considerar que cualquier contribución a código abierto se puede considerar como desarrollo. Desarrollo de nuevo software en este caso. Y esto les sirve no solamente para crecimiento profesional, sino que también les ayuda al currículum. Entonces, les voy a mostrar un último paper y voy a dar las conclusiones, que este es otra red de sensores para llaves criptográficas de curva elíptica. Es como que una forma alterna para desarrollar seguridad de sistema operativo y de software por medio de otros métodos alternos. Este es un estudio nada más de cómo podemos cambiar lo que ya existe de cierta manera para hacerlo mejor. Pero bueno, en fin. Entonces, conclusión de investigación y desarrollo. En el presente tenemos acceso a información por todos lados, que es algo que las personas no tenían, no han tenido en todo el tiempo. En siglos, milenios pasados, no se tenía acceso a tanta información como tenemos ahora. La información está ahí y en muchos casos está gratis y podemos acceder a esa información muy fácilmente. Entonces, el primer paso para la investigación es nada más leer. Leer acerca de lo que está pasando en el mundo, qué estuvo pasando en años recientes, leer los fundamentos de la ciencia con las que estamos tratando en este caso. Creo que lo primero sería leer de computación, sistemas operativos, algoritmos, caso de mecatrónica. Supongo que expandir un poco más las bases de la física, de la mecánica, fenómenos físicos y leer de qué está pasando, cuáles son los desarrollos de la mecatrónica más recientes. ¿Qué están haciendo las personas? ¿Qué puedo hacer yo para contribuir a este campo? Empezar a pensar, a desarrollar, a hacer ideas, a hacer esquemas, diagramas, empezar a pensar con los conceptos de bases que tenemos. ¿Qué puedo usar de investigaciones científicas que ya existen y qué información puedo aplicar que ellos no aplicaron para hacer esto mejor? Que esta es otra parte interesante. Ustedes no necesitan hacer algo completamente nuevo para que cuente como desarrollo. Ustedes pueden agarrar algo que ya existe, hacerle un cambio, hacer algo diferente, modificarlo, hacerlo mejor. Y desde que hacen algo mejor, esto cuenta como un desarrollo. Un avance, por lo menos pequeño, pero cuenta. Porque especialmente ahora que todo el mundo puede decir, ya se desarrolló todo, ya han habido tantos avances científicos, que ahora es difícil pensar en algo nuevo que hacer. Pero eso no es cierto. De hecho, ahorita es cuando más avances se pueden hacer. Lo único que se requiere es, para hacer estos avances, es leer, conocer nuestro campo, saber cómo desarrollar, o sea, qué pasos tomar para comenzar a desarrollar. Y una vez tenemos todos los conocimientos necesarios, teóricos y prácticos para comenzar un proyecto, pueden simplemente dar el primer paso, que el primer paso es el más difícil. Pero una vez dando ese primer paso, ya el resto solo es que puedan desarrollarlo. Y no tienen que hacerlo solos. Muchos proyectos, incluso si ven aquí todos estos papers, este paper fue hecho en China y tiene 4 autores. Este sí es en la School of Computer Science, Universidad Raipur en India.
Y no veo los autores ahí, sí, tiene 3 autores. No digamos tiene más de 10, más de 15. Este se hizo por, supongo que 2, y este tiene 4. Entonces, es bien difícil, especialmente ahora, que alguien desarrolle algo solo, que alguien haga algo solo. Sí se puede, pero especialmente con la complejidad de software, la complejidad de la ciencia, la robótica y todo lo demás. Que una persona sola pueda contener. Bueno, disculpen la interrupción. Es bien difícil que ahora una persona sola pueda desarrollar algo a gran escala. Incluso un software sencillo puede tomar meses en desarrollar. Y ese tiempo se puede cortar a una fracción de ese tiempo si se desarrolla con alguien más. Y no solamente ayuda al tiempo de desarrollo, sino que también a la motivación. Cuando ustedes desarrollan algo solos, especialmente cuando no tienen todavía la disciplina formada, para empezar a hacer algo, es más fácil hacer algo en grupo que hacer algo solo, en muchas ocasiones. Entonces, la investigación y desarrollo no es nada del otro mundo. Y de hecho, llamarlo investigación y desarrollo, research and development, como se dice en inglés, son intimidantes. Pero en realidad es algo que hemos hecho en toda la universidad. Si se dan cuenta, todos los proyectos que hacen ustedes, eso es investigación y desarrollo. Claro, no lo van a publicar porque son cosas que hasta cierto grado se han hecho antes. Lo que se quiere es cosas nuevas, no necesariamente 100% nuevas. Pero sí, ese proceso de hacer un proyecto es el mismo proceso que ustedes usan para desarrollar algo nuevo. Y esto lo van a hacer en empresas, tal vez con ciertos cambios leves, pero es básicamente lo mismo. Leer las fuentes que se tienen, hacer una hipótesis, usar el método científico y eventualmente hacer un proceso de experimentación repetitivo, formar conclusiones y después ya se tiene el desarrollo. Y creo que con esto podemos concluir esta charla de investigación y desarrollo. Súper. Gracias, Diego. Nada. Creo que es bastante importante saber eh, todos los beneficios que pueden salir de algo como investigación y desarrollo, que a veces los de sistemas eh, no volteamos a ver mucho porque eh, no es obligatorio. Por ejemplo, eh, tenemos la opción de elegir entre práctica y proyecto al momento de grabar. No tenemos la fortuna de los de mecatrónica que tienen que ser ambos. Eh, pero sí, creo que es bastante importante. Y, y te tenía una pregunta. Eh, Dijiste que es bien difícil ahora eh, ver un paper, ver una investigación hecha por solo una persona. Eh, entonces, en la Universidad de Unitec, ¿dónde hay o dónde podría buscar alguien un grupo o un compañero o una reunión donde uno pueda acercarse y hablar más sobre investigación y desarrollo y tal vez hacer un paper ahí en la universidad? Ok. En, en Unitec, hasta donde yo sé, existen 2 carreras que tienen su área de investigación. La parte de sistemas tiene su departamento, su pequeño grupo de investigación, del cual formo parte. El grupo de investigación de sistemas, cuyo organizador o coordinador es el ingeniero Iván Deras. Solo desde que se acercan al ingeniero o que le escriban, que le mencionen que quieren participar en el grupo de investigación y desarrollo. Esto es completamente fuera de las clases. Es un grupo extracurricular que les va a ayudar bastante, no solamente cuando lleguen a su proyecto de graduación o práctica, sino también en su currículum cuando
pongan ahí, forme parte del grupo de investigación de la universidad. Y este grupo de investigación está formada completamente bueno, debería estar formada completamente por alumnos y un coordinador, que en este caso es el ingeniero Iván, que tiene mucha experiencia. Y cuando digo mucha, es en realidad mucha experiencia en desarrollo e investigación. Incluso todo software que ustedes usen en las clases del ingeniero Iván fue desarrollado por él completamente o tiene contribuciones del ingeniero Iván. Entonces, ya poniendo a un lado los conceptos o los prejuicios que se tienen sobre el ingeniero Iván, si les interesa la investigación y desarrollo, la verdad que estarían aprovechando bastante los conocimientos del ingeniero Iván y los conocimientos de otros compañeros si se meten en ese grupo de investigación. Esto lo harían con su tiempo, su propio tiempo, y especialmente si están temprano en la carrera, antes de cuarto año. Estoy seguro que tienen suficiente tiempo. Eh, bueno, especialmente si no trabajan todavía y si están al día con sus proyectos y tareas, les recomendaría bastante que se metan al grupo de investigación porque pueden aprender bastante. No solamente de las áreas que ven, sino que ustedes escogen sus áreas, escogen sus temas de interés y aquí es donde empiezan a aprender cómo puedo yo empezar a desarrollar un proyecto y les puede guiar un poquito el ingeniero Iván de acerca de la investigación científica de todos sus ámbitos, Scopus de las reuniones o conferencias científicas donde se publican estos papers. Le pueden sacar bastante provecho y la verdad sí lo recomiendo, porque no hay nada, de hecho no pierden nada, no le veo ningún punto negativo a entrar al grupo de investigación. Aparte que, bueno, muchas personas dirían, no tengo el tiempo. Bueno, eso es muy debatible y no quiero entrar a esos temas, pero le aseguro que sí tienen el tiempo. Okay, sí, y sí, el ingeniero Iván tiene mucho conocimiento, que a veces tal vez nosotros no lo aprovechamos al 100. A veces los de mecatrónica lo aprovechan más porque le piden mucha ayuda a él eh, con sus proyectos, porque él sabe mucho de robots y de electrónica y él siempre está ahí para ayudar con cualquier duda y cualquier proyecto que haya. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, o algún comentario o alguna conclusión para compartir. Un comentario de mi parte, Pablo. Bueno, no sé si se me escucha. Sí, sí te escuchamos. Sí. Sí. Solamente me gustó bastante lo que dijo Diego al final, que sí es algo que yo he pensado ya días y en parte creo que no nos cuesta darnos cuenta. Es que cuando nosotros desarrollamos un proyecto, sea cual sea, nosotros estamos haciendo lo que es investigación y desarrollo. Lo que pasa es que probablemente es algo que ya existe, pero es investigación y desarrollo para nosotros como personas. Entonces, un proyecto puede ser algo tan sencillo como hacer algo en Excel o ya basarnos en un sistema operativo. Pero del momento que nosotros tenemos que hacer algo que no sabemos cómo empezar y empezamos a leer, a buscar, a leer Stack Overflow o lo que sea, nosotros ya estamos investigando para desarrollar una solución a un problema que nosotros tengamos. Entonces vemos que de ahí es algo que ya lo estamos aplicando. Entonces de alguna manera ayuda para cuando ya queremos hacer algo como un paper, por ejemplo. Exacto, no Sí, somos ajenos al proceso, ¿no? especialmente sistemas que se promociona bastante en toda la carrera de ser autodidactas. Y no quiero que nadie diga que Stack Overflow, esto no es nada científico, pero en el mundo de la investigación y desarrollo, si mi producto final es válido, entonces no importa cómo llegamos a ese punto, y es lo que importa. Entonces no importa qué recursos usen, con tal desde algo de contribución para lo que están desarrollando es válido. ¿Alguien más? Una pregunta, comentario para ir cerrando. Creo que no. Gracias, Diego, por
hablarnos un poquito de la investigación y desarrollo. Creo que fue bastante provechoso. Yo le saqué bastante provecho. Estoy seguro que todos también. Y agradecerles a todos los que se unieron. Esperamos que se mantengan atentos en las redes sociales de ASCII para todos los siguientes talleres que vamos a estar teniendo. Así que con eso damos por concluido el taller y gracias a todos.